Esta semana me pasó algo curioso. 10 cuentas distintas de TikTok hablándome de lo mismo. Trabajar en Holanda, ahorrar 1.000 euros al mes, horas de trabajo garantizadas y agencias que te lo gestionan todo, incluso en español. Pero también vi otra cara. Gente hablando de salud mental afectada, vivienda complicada, turnos rotativos y dependencia total del empleador o de la agencia. Y entonces me hice la pregunta, ¿estamos ante una oportunidad real o ante una campaña que busca hacer a la gente emigrar sin entender completamente un sistema? Hoy vamos a salir de TikTok y vamos a entrar en el sistema real. Hoy vamos a ver qué son las ETTs o Uitzendbureau, qué son ABU y NBBU en los Países Bajos y por qué importan. También veremos qué son los contratos de 0 horas. Veremos también cómo funcionan el despido y el preaviso en los Países Bajos. ¿Qué pasa con la vivienda si pierdes el trabajo? ¿Cómo funciona el seguro médico en los Países Bajos? ¿Qué papel juegan los sindicatos y autoridades en el mercado de trabajo en este país? Y veremos si realmente se pueden ahorrar 1.000 euros, como dicen algunos en los Países Bajos. Y si te interesan análisis y no titulares, suscríbete ahora. Soy Rubén y esto es Masai Adventures Channel y acompáñame en esta nueva aventura y análisis hasta el final. Lo primero que detecté fue un patrón en TikTok, donde aparecen 3 familias de cuentas. Tenemos la lifestyle o estilo de vida, como es el caso de esta, en la que pone, bueno, 1 año viviendo en Holanda, buscando trabajo en Holanda, mi semana, haul en supermercado, Ámsterdam versus España. La narrativa es de normalización, estabilidad y que aquí en Holanda sí hay opciones, con testimonios de ETTs, agotamientos, turnos, choques culturales, salud mental, vivienda difícil también. Y después, por último, tenemos aquellos que son de reclutamiento o embudo, con WhatsApp en la bio, plazas este mes, como puedes ver, buscamos gente para trabajar en Holanda, vas a trabajar en Holanda, acompañamiento en español, aplica ya. La narrativa es de conversión rápida. Todo esto no es conspiración, es un ecosistema. Experiencia más marketing, mercadeo, más un modelo económico. Y ahora, fuera de TikTok, vamos a analizar el sistema. Ahora, antes de meternos en lo que es el ABU y el NBBU en Países Bajos, necesitamos entender una cosa básica. En este país, lo que en España o en países hispanos llaman ETTs, empresas de trabajo temporal, suelen llamarse allí Uitzendbureau o agencia de trabajo temporal en neerlandés. ¿Cómo funciona en simple? Para que tengan una idea. Tú normalmente no eres contratado directamente por la empresa usuaria del servicio donde trabajas, que será normalmente un almacén, un centro logístico o una fábrica. Suelen ser trabajos físicos, manuales, repetitivos y de baja calificación muchas veces. Te contrata una agencia de estas, el Uitzendbureau. Y la empresa final o usuaria es donde haces el trabajo diario. Pero tu contrato y tu nómina la suele pagar, pues, esta agencia de trabajo temporal. Tú normalmente no eres contratado directamente por el cliente de esa agencia, que viene a ser la empresa final donde realizarás el trabajo, que suelen ser normalmente almacenes, centros de logística o fábricas, ubicadas en Países Bajos. Te contrata la agencia, que es el Uitzendbureau, y después está la empresa final, que viene a ser el cliente de esta agencia, que es donde realizas el trabajo diario, pero lo que es tu contrato y tu nómina no dependen de ese cliente, sino que dependen de la agencia. Y aquí es donde empiezas a tener conceptos clave que debes tener en cuenta y que deberías escuchar una vez que empiezas a trabajar allí, que son el concepto de asignación o colocación,
que en neerlandés se conoce como uitzending o plaatsing. La empresa en la que trabajas se le conoce como inlener, que es la empresa usuaria del servicio de la agencia. El contrato es el Arbeitsovereenkomst, como ya habíamos dicho antes, y el convenio colectivo, que es el CAO, son las leyes que vienen a regular pues, tu relación laboral en ese sector en concreto en el que vas a estar trabajando. ¿Y qué implica esto en la práctica? Implica que la agencia, que es tu empleador, puede moverte entre distintas asignaciones. Es decir, que puedes trabajar en un almacén de logística un día, otro día te puedes encontrar trabajando en una fábrica y así sucesivamente. Y sobre todo, esto es un sistema que funciona por fases, que luego te explicamos qué es. Y en las fases iniciales, si se acaba la asignación, tu situación puede cambiar rápido. Y algunas agencias ofrecen vivienda y transporte, que es lo que, tanto ves en las redes sociales, lo cual puede ayudarte bastante al principio, pero también te vuelve dependiente en grado extremo de esta agencia empleadora. Y ahora sí, dentro de ese mundo de agencias aparecen dos nombres todo el tiempo y que vas a tener que tener en cuenta, que son el ABU y el NBBU. Aquí es donde la mayoría se pierden. El ABU y el NBBU no son agencias ni instituciones que tengan que ver con el gobierno. Y tampoco son sindicatos. Son asociaciones empresariales privadas que agrupan a agencias de empleo temporal como las que te van a contratar nuevamente cuando accedes a este tipo de ofertas online. Piensa en esto como dos grandes asociaciones de empresas de trabajo temporal, cada una con su convenio colectivo, que es conocido como CAO, y que está negociado con los sindicatos de ese país. Tienes la agencia ABU, que es donde suelen agruparse asociaciones empresariales grandes, que suelen ser empresas tradicionales, con tiempo de antigüedad en Países Bajos, y que tienen un convenio colectivo que se conoce como el CAO-ABU. Y después tienes otra de estas asociaciones que se conoce como NBBU, que agrupa agencias pequeñas o medianas dentro de lo que viene a ser el sector de empresas de trabajo temporal en el país y que tienen su propio convenio conocido como el CAO-NBBU. ¿Por qué importa esto? Porque, como podrás suponer, cada convenio tiene sus propias normativas específicas que son las que van a regular tu relación laboral. Y porque si una agencia está bajo el ABU o el NBBU, tu relación laboral, como entenderás, seguirá un marco con unas reglas claras en materia de fases laborales, enfermedades, accidentes laborales, vacaciones, etc. Y porque el sistema de fases está definido en esos convenios colectivos conocidos como CAO. Entonces, cuando alguien te diga, voy con agencia, tu primera pregunta no debe ser ¿cuánto pagan? Tu primera pregunta debe ser, ¿esa agencia está bajo el convenio colectivo de ABU o bajo el de NBBU? Y saber qué tipo de contrato te hacen. Porque aquí viene otra parte muy importante, que es la del sistema de fases, conocido como el Fasenstelsel. ¿Qué es esto en la práctica? Como ya dijimos, el contrato laboral es el Arbeitsovereenkomst y después tienes el sistema de fases, conocido como el Fasenstelsel, en el que hay distintas modalidades de contratos. Entonces, vamos a centrarnos solamente en las fases de momento. Los nombres de las fases cambian según el convenio colectivo del que estemos hablando. Si estamos hablando del ABU, hablamos de las fases A, B y C. Y si son las fases del NBBU, hablamos de las fases 1, 2, 3 y 4. Las primeras fases, que son las primeras a las que vas a entrar normalmente cuando llegas,
son la fase A o la fase 1 y 2, que son fases que duran hasta 52 semanas trabajadas, de alta flexibilidad. Pueden incluir el famoso contrato de 0 horas, que ya te explicaremos más adelante qué es, y que tienen una baja estabilidad laboral y un riesgo alto, porque dependen de la asignación que tienes. Si se acaba la asignación, lo vas a notar rápido. Más adelante, ya pasado el periodo de 52 semanas, tienes la fase B o fase 3, dependiendo si es el ABU o el NBBU, que es una fase intermedia y que puede durar hasta 3 años. Se trata de una fase en la que tienes una estabilidad media, tienes un riesgo moderado, porque los contratos temporales suelen ser sucesivos y hay una mayor previsibilidad. Pero no significa que lo tengas garantizado tampoco, ¿eh? Y por último, tenemos las últimas fases, que son la fase C o la fase 4, en las que tienes una contratación similar a la de un contrato indefinido y una estabilidad alta, por lo que el riesgo viene a bajar bastante. Y también debes entender que según la fase en la que te encuentres, te vas a encontrar estas modalidades de contrato que te estamos enseñando. Lo normal en las primeras fases es que te hagan un contrato que se conoce como el contrato de 0 horas, que es el Null Uren Contract, en el que no tienes horas garantizadas de trabajo, es decir, vas a trabajar según como te llamen. Si es 1 hora, es 1 hora. Si son 2, son 2, y eso es lo que vas a cobrar. Y nada más. El riesgo es alto porque si lamentablemente se te acaba la asignación, nuevamente el contrato acaba finalizando. Después tienes el contrato de horas mínimas y máximas, que es el Min-Max Contract, que sí que tiene unas horas mínimas y máximas garantizadas. Y bueno, el resto depende un poco de la demanda, ¿no?, laboral que tenga el cliente. Las horas garantizadas, como ves, son parciales, son bastante flexibles en ese sentido, y el riesgo viene a ser medio. Después tienes contratos temporales que se conocen como el Tidal Contract, en el que las horas garantizadas pues depende un poco de las necesidades del cliente para el que vas a trabajar. Suelen tener una fecha de finalización y pueden no renovarse, por lo que el riesgo viene a ser medio en este sentido. Y ya por último tienes el contrato indefinido, que es el Vast Contract, en el que las horas de trabajo sí que están garantizadas y el riesgo en ese aspecto suele ser más bajo. Por lo tanto, si en TikTok ves que tienes 40 horas garantizadas, esto puede ser verdad, pero también puede ser que es un contrato de horas mínimas y máximas garantizadas, un Min-Max Contract, o que es un contrato de 0 horas, un Null Uren Contract, maquillado. Por lo que la pregunta tuya debe ser, ¿cuáles son las horas garantizadas? El Uren Guarantee, y que este debe aparecer por escrito en el contrato para que tengas las condiciones claras. Y bien, ahora que ya hablamos de los contratos, vienen otras partes interesantes en materia laboral, que es saber si existe el despido libre en los Países Bajos, como alguno pudo haber escuchado. No existe semejante cosa en ese país. No existe eso de, bueno, como que yo te echo porque quiero, sin ningún tipo de formalidad o procedimiento. Existen 3 vías típicas para, bueno, despedir a alguien. Una, que es la económica, que se trata de un despido que está autorizado por la Autoridad de Empleo de Países Bajos, que se conoce con las siglas, esta autoridad de UWV o UWV. La vía judicial, que es la que la autoriza un juez en caso de un conflicto laboral que te obliga a ir a juicio, o bien por acuerdo mutuo. Pero en las fases iniciales, con estas empresas de trabajo temporal, a menudo pasa que, bueno, que termina la asignación y el contrato puede terminar si está vinculado a ese cliente al que ibas a trabajar, a esa asignación. Existe el preaviso en Países Bajos, que en el caso de los contratos temporales de 6 meses o más, está regulado en 1 mes de anticipación
antes de que no te vayan a renovar. Y en el caso de los contratos indefinidos, el preaviso aumenta con la antigüedad de la relación laboral, con la antigüedad del contrato. Pero en las fases iniciales, como podrás suponer, el preaviso puede ser bastante rápido. Y en cuanto a la indemnización por despido, que es otra parte interesante, existe la indemnización por despido en los Países Bajos, pero puede ser baja si llevas poco tiempo trabajando. Es decir, que entonces en las fases iniciales de estas agencias de trabajo temporal es cuando más vulnerable eres en ese sentido. Entonces, aquí viene el punto que casi nadie te dice. Si tu vivienda depende del trabajo, esto no es solamente perder el trabajo y perder el salario, es perder también la estabilidad de vida, perder la vivienda. En cuanto a seguro médico, no es una seguridad social como conocemos normalmente en los países hispanos. Hay un seguro obligatorio y después tienes posibles ayudas económicas según los niveles de ingresos que tienes. No es un sistema de seguridad social gratuita y estatal como suele ser en los países hispanos. Es un seguro privado obligatorio y que está regulado y que el coste típico para este año 2026 que estamos haciendo este estudio viene a ser entre 120 y 150 euros al mes y puedes elegir la compañía aseguradora. Y ahora vamos a la parte de las autoridades y sindicatos y qué hacer si te pasa algo, ¿no? Bueno, los principales sindicatos del país son la FNV o FNV y la CNV o CNV, que suelen tener una cuota de entre 15 a 20 euros al mes y que te ofrecen asesoría legal, apoyo en conflictos laborales, te ofrecen formación, cursos de formación y capacidad de negociación colectiva. Después tienes otras vías como son la orientación legal, que es la Juridisk Loket, que bueno, viene a ser como el derecho a la asistencia jurídica gratuita que existe en algunos países hispanos. Y después tienes la inspección laboral. Ahora, si vas a depender de una agencia, afiliarte a un sindicato, pues como verás, puede ser una inversión y no un gasto. Te puede ser conveniente. Y ahora vamos a la parte interesante, que es la de la vivienda. Porque realmente el gran embudo en los Países Bajos viene a ser la vivienda, que existe una crisis de ella en el país tan importante hasta el punto de que gente del país se ha visto obligada a mudarse a países vecinos como Bélgica o Alemania, por ejemplo, porque no consiguen vivienda dentro del propio país. Entonces, en ese aspecto, saqué este pequeño baremo para el 2026 de el alquiler aproximado que tú pagas por un estudio pequeño según la ciudad en la que vives, porque la realidad es que no en todo el país el precio de esta parte, que es la gran piedra de tranca, que es la vivienda, es igual en todo el país. Pero un estudio pequeño, es decir, hablamos de algo que viene a ser de aproximadamente unos 30 metros cuadrados, como mucho, viene a ser de entre 1.200 a 1.600 euros, pasando después en el segundo lugar ciudades como Rotterdam o Eindhoven, que vienen a ser precios de entre 900 a 1.200 euros, pagados por ti exclusivamente, cosa que no es fácil de conseguir, sobre todo en los primeros tiempos que estás viviendo en el país. Y después en ciudades y pueblos pequeños, en los que un estudio pequeño te puede salir de entre 700 a 1.000 euros. Y ya después, ya una vez colocado así en perspectiva el precio de la vivienda, un alquiler, vamos a pasar a calcular un poco si realmente puedes ahorrar 1.000 euros al mes en Países Bajos, como algunos afirman. Entonces aquí tenemos la pequeña comparativa en la que sacamos un salario neto, porque el bruto viene a ser alrededor de unos 2.300 euros, que es el bruto loan en Países Bajos. Con este tipo de trabajos, con agencias de trabajo temporal, ¿qué es lo que vas a conseguir? 2.300 euros viene a ser el bruto, descontados los impuestos y bueno, las cotizaciones que hay en ese país.
te quedaría un neto de alrededor de 1.820 euros para el año 2026, que es conocido como el neto loan. Eso tras el Lohnheffing y el Sorgverzekering, que bueno, vienen a ser lo que te van a descontar por parte del Estado. En los que tienes dos modalidades por las que nuevamente entrarías, tú pagando tu vivienda por tu cuenta o a través de una de estas agencias de trabajo temporal, las agency housing, que suelen tener un parque de viviendas propio, que es el que te van a nuevamente alquilar. Nuevamente te lo descuentan de la nómina. Y después, después de descontado el pago del alquiler, te quedarías con un neto quizás un poco más pequeño que el que estoy enseñando. Aquí tienes un alquiler aproximado de 500 euros, que normalmente suele ser en habitación compartida. Y aquí pongo el caso más extremo, que es el caso de Ámsterdam, en el que tú estarías pagando 1.300 euros de alquiler aproximadamente. El coste de la comida, que también es algo variable, ronda alrededor de los 300 euros en cualquier caso. El transporte no es algo que tampoco te vaya a bajar demasiado, alrededor de 100 euros al mes aproximadamente. Y después otros gastos necesarios, como suele ser de ropa, algo de ocio, necesidades básicas que puedas tener. Algunas como pueden ser la del pago del sindicato, la del seguro médico obligatorio, que recuerda que es privado, en los que ya empiezas a acercarte a unas tasas de ahorro, en el caso de la vivienda que consigues con las agencias que te contratan, de alrededor de 900 a 1.000 euros al mes, comparado con la opción de cómo sería si tú vivieras solo, que viene a ser de entre 0 a 100 euros aproximadamente de ahorro al mes. Aquí es cuando te acercas al mito de los 1.000 euros, pero eso sí, con vivienda compartida, en espacios pequeños y dependencia laboral alta, ya que recuérdate que en este caso dependes de el empleador tuyo, la empresa, para seguir manteniendo la vivienda. Si te despiden, pierdes la vivienda. Entonces encontramos que el ahorro no es automático, es algo matemático y la diferencia no la hace el país, la hace el escenario, como puedes ver, en el que llegues. Si estás con una agencia, pues bueno, tenderás a ahorrar más, pero con la consiguiente desventaja que representa estar altamente dependiente de trabajar para una sola empresa o perder el trabajo. Así vemos que Holanda no es una estafa, pero tampoco es un paraíso fácil ni garantizado. Es un sistema regulado con contratos flexibles, vivienda cara, seguro médico privado obligatorio y protección sindical real si la activas. Si decides ir, lee muy bien tu contrato de trabajo y pregunta muy bien qué tipo de contrato es. También pregunta si tu agencia está suscrita al ABU o al NBBU en Países Bajos. Aclara las condiciones de la vivienda si pierdes el trabajo o dejas de tener la asignación laboral. Y por supuesto, lleva un fondo de emergencias para imprevistos. Cuando se migra, nunca se va con las manos justas. Y si este análisis te aportó claridad, suscríbete. Y si vives en Holanda, déjalo en comentarios. ¿En qué ciudad estás o estabas y cuánto ahorrabas? Y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.